Que Tezanos cocina mensualmente los datos del CIS es algo de lo que siempre se habla, pero nunca se había puesto en duda la independencia del Instituto Nacional de Estadística. Nunca hasta ahora, cuando desde Bruselas han afeado la jugada que ha llevado a cabo la ministra Calviño para colocar al frente del organismo a una funcionaria afín. Soy Belén Montes y hoy en el debate, la mano negra del gobierno se cierne sobre el INE. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Nos remontamos al verano del pasado año 2022. El Gobierno efectuó una serie de cambios dentro del Instituto Nacional de Estadística que no gustaron a su entonces director, Juan Manuel Rodríguez Po, que presentó su dimisión tras 4 años como director. Los motivos: discrepancias con el Gobierno. La injerencia del Gobierno provocó entonces el enfado de la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado, que se vio obligada a emitir un comunicado criticando la actitud que llevaba Sánchez. El Gobierno hizo y deshizo a su antojo y ahora Bruselas se ha pronunciado al respecto. Chema Rubio, redactor de Economía del Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Chema, Rodríguez Po dimite en verano del 2022 como director del INE y en su lugar el Gobierno coloca a una persona afín, a Elena Manzanera. ¿Quién es ella y por qué era la mejor opción para este cargo, según el equipo de Sánchez? Elena Manzanera es un perfil que designa directamente Nadia Calviño. Además es una persona que desarrolla toda su carrera profesional en puestos directivos en organismos públicos durante el mandato del PSOE en Andalucía. Una vez que llega Juanma Moreno a la Junta, ella pasa a ser directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a propuesta de Ciudadanos, y una vez allí la rescatan para este puesto de directora del Instituto Nacional de Estadística directamente Nadia Calviño, Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE, la parte socialista del gobierno, para que se ponga al frente en un momento además donde la tasa de inflación y el paro empezaban a subir peligrosamente para el gobierno. Una vez llegada al cargo, ¿cambiaron los datos del INE sustancialmente tanto como que ese cambio levantara sospechas? Sí cambian los datos sustancialmente, esto es un hecho. Desde el julio con una inflación al 10,8, en agosto baja al 10,5 y a partir de ahí que han picado 8, 5, 7, 8, 5 y ahora mismo al 3,3. Entonces todos esos datos cambian y hay sospechas. En el paro aparece la figura de los fijos discontinuos, que no se cuentan, es decir, son trabajadores que no están trabajando pero que tampoco engrosan las listas de parados porque digamos que trabajan puntualmente en determinadas épocas del año y para el gobierno no son parados. Pues esas cifras también son extrañas y a partir de ahí pues todo tipo de sospechas sobre justo ha aparecido un cambio en la presidencia del INE y los datos empiezan a variar. Tampoco tienen mucho margen. Si quisieran manipularlo de una manera burda, que no lo han hecho, pero tampoco tienen mucho margen. Simplemente son esos pequeños maquillajes que ya hemos visto hacer otras veces a este gobierno. Cuando Rodríguez Po presentó su dimisión, provocó la indignación de la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado, ya que había evidencias claras de que el gobierno intentaba interferir en determinados datos. Ahora es Bruselas quien afea también tanto esa destitución como el nombramiento de Elena Manzanera, ¿no? Ese es precisamente uno de los objetos de este informe. Para los oyentes del podcast, les invito a leer la noticia, sobre todo para que vean un poco. Por cierto, pueden pinchar en el informe. Es un informe bastante denso, con un vocabulario pues muy técnico, donde por supuesto no nombran a nadie, ni a Rodríguez Po, ni a Nadia Calviño, ni siquiera a Elena Manzanera, pero dejan caer que hay problemas en el INE, que hay problemas, por ejemplo, en la formación del personal, que esto apenas ha trascendido, que hay problemas también porque hay funcionarios, trabajadores públicos, profesores de universidad, gente muy preparada en el tema estadístico, a la que las leyes españolas, vamos a decir, el gobierno, tiene vetado acceder a la presidencia. Y también dicen que no había mucha motivación en la salida de Rodríguez Po de la presidencia. Puede ser una dimisión, pero también el gobierno tiene que justificar o decir por qué no sigue en su puesto. El informe por pares, es decir, es una cosa muy técnica, donde hay también un alto grado de investigación. Bruselas lo que deja caer es eso, que aquí se han hecho cosas no debidas. Evidentemente Bruselas no quiere señalar abiertamente a España ni decir que ha interferido
con un cargo público puesto a dedo por el gobierno, pero bueno, deja caer eso, que para eso estamos los medios, para interpretarlo y llegar a las conclusiones de que el tirón de orejas a Nadia Calviño y al gobierno de Pedro Sánchez ha sido importante. Chema Rubio, redactor de Economía del Debate, muchas gracias. Un saludo, Belén, y a todos los oyentes. Adiós. Lorenzo Bernaldo de Quirós es economista y miembro del Debate de la Economía. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo de preocupante es que el Gobierno haya querido modificar o intervenir en el Instituto Nacional de Estadística con el nombramiento de Elena Manzaneda ya por el pasado mes de agosto como directora del organismo? Bueno, no es ninguna novedad. El Gobierno está absolutamente intentando intervenir y controlar todos los organismos que son independientes, que en el caso del Instituto Nacional de Estadística se ha caracterizado siempre, con todos los ejecutivos que ha habido en la democracia, por mantener unos niveles de profesionalidad de primera categoría, con un nivel de funcionarios y técnicos muy, muy elevado. Es dramático que desde Europa se ponga en cuestión la fiabilidad de las estadísticas españolas, derivado por el interés del gobierno de ajustar lo que es la realidad a sus deseos. Y eso es una pésima noticia, porque es propio de países bananeros y absolutamente impropio de lo que es una economía avanzada y desarrollada como la española. Bruselas vuelve a sacar los colores al gobierno de Sánchez. Esto es un suma y sigue que no tiene consecuencias. No tiene consecuencias porque, Bruselas advierte, pero nunca actúa, y no lo hemos visto solo en este tema, sino lo vimos también con el intento de reforma de la justicia que hizo y en gran medida ha llevado a cabo este gobierno, y por lo tanto hay que contar con que el gobierno no hará absolutamente ni la más mínima rectificación al respecto. Ya fue un escándalo la salida del anterior presidente del INE, que se dedujo y se debió clarísimamente a lo que eran discrepancias entre lo que le salían sus datos y los datos que quería sacar sobre crecimiento del PIB de la vicepresidenta económica, y ahora lo vemos habiendo puesto al frente del INE a alguien que no tiene ni la más mínima cualificación profesional, ni reconocimiento, ni prestigio para realizar esa actividad. El informe precisamente habla de la necesidad de establecer protocolos más detallados en relación con las transferencias de datos. ¿Ha podido estar el gobierno de Sánchez aportando datos erróneos, entonces, sobre sus estadísticas nacionales? Yo tengo una confianza enorme en los profesionales, y además sé perfectamente el malestar que ha causado en numerosas ocasiones en esos profesionales las, digamos, intervenciones o intentos de intervención del gobierno. Yo no digo que haya un maquillaje o no haya un maquillaje, pero hemos visto clarísimamente que, por ejemplo, los cambios en las ponderaciones del IPC, datos de contabilidad trimestral del último trimestre del año 2022 resultan bastante sorprendentes, ¿no? Y no me han sorprendido solo a mí ni a nadie que tenga una visión, digamos, diabólica de esta situación, sino a la inmensa mayoría de los expertos y también, por supuesto, a la inmensa mayoría de los mercados. Entonces, ¿el IPC o incluso el PIB se ha podido ver modificado en beneficio del gobierno? Yo creo que sí. El IPC, lo que no pueden modificar, porque es muchísimo más complicado, es la inflación subyacente. Pero el IPC general, con el cambio de ponderaciones que se hicieron y con las modificaciones en la composición del IPC, pues obviamente el gobierno ha logrado reducirlo de una manera absolutamente artificial. Y el IPC del último trimestre de 2022, yo tengo enormes dudas sobre la fiabilidad y la rectitud de los datos. Vamos a ver, eso teóricamente Eurostat tendría que exigir en las relaciones que tienen permanentemente con el INE, en el que el INE está asignado a tiene un interlocutor fijo en Eurostat, como lo tienen otros estados. Me imagino que ellos harán un seguimiento exacto de esa situación. Ahora bien, lo que se habla es un enorme interrogante, y la posibilidad simplemente de poner en cuestión la fiabilidad de los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística es algo sumamente grave.
Pues Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y miembro del Debate de la Economía, entre otras colaboraciones, muchísimas gracias. A vosotros. Desde Bruselas llaman la atención al Gobierno pidiendo transparencia en la elección de directivos y, sobre todo, a la hora de elaborar informes que tengan que ver con los datos tan importantes como los que se extraen del Instituto Nacional de Estadística. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.